Queridos amigos, qué placer estar con ustedes en el programa Me Gustaría Saber, este programa que nos permite compartir y interactuar con ustedes, ya que sus preguntas e inquietudes son enviadas y nosotros podemos contestarlas, esperamos siempre a la luz de la palabra del Señor. Estoy junto al pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido al programa, qué placer estar contigo esta vez. De nuevo, es un gusto poder estar aquí con usted también, pastor. Qué bendición contar contigo y la verdad que quiero invitarles a que no dejen de enviar sus preguntas a nuestra dirección en pantalla, que es tv@zoomtv.org, y haremos el compromiso con ustedes siempre de contestarlas conforme recibimos. Tenemos muchas preguntas, tengan paciencia, pero estamos contestando conforme podemos y conforme nos llega el orden. Muy bien, con esto, pastor, vamos a hacer una oración antes de comenzar, ¿te parece bien? Y te voy a invitar a que nos dirijas en oración para iniciar. Claro que sí, oremos. Querido Señor y Padre bueno, gracias una vez más por este programa de Me Gustaría Saber. Danos sabiduría al responder estas preguntas y que podamos ser de ayuda para los hermanos que las han enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, pastor. Tenemos una primera pregunta que nos llega desde nuestro querido y vecino país de México, ¿no es cierto? Nos envía Nelson y queremos agradecer a Nelson por su pregunta. Dice la siguiente inquietud. Dice, siempre escucho su programa, aprendo mucho de ustedes. Dios los siga utilizando. Tengo una consulta. La Biblia dice en varios versículos que la ley es eterna, existe antes del Sinaí. Inclusive he escuchado a muchos pastores y evangelistas de renombre decir que la ley está desde la eternidad, o sea, desde el cielo, que nunca podrá ser abolida. Diciendo que si Satanás pecó en el cielo fue que desobedeció una ley, ya que el pecado es la transgresión de la ley, y esa ley que tenemos hoy siempre ha existido, de acuerdo con Salmos 119, 152 y otros versículos además. Ahora mi pregunta es la siguiente. Si es la misma ley desde el cielo, entonces ¿cómo se explica el quinto mandamiento de honrar a tu padre y madre? Si los ángeles no tienen madre, por ejemplo. No adulterarás si allá no hay casamientos. No codiciarás la casa, asno o esclavo de tu prójimo, si allá no existe nada de eso. ¿Me podrían explicar, por favor, eso de que la ley es desde y hasta la eternidad? Gracias y muchas bendiciones. Así que agradecemos mucho a Nelson por esta pregunta. Pastor, yo sé que tuviste un tema recién, un sermón, que creo que va a ser importante que él escuche, pero contéstanos esta pregunta y también el sermón que tuviste hace un par de semanas. ¿De cuál es el tema? Sí, no vamos a profundizar en la respuesta acá porque hace 2 semanas yo comencé una serie que voy a seguir dando aquí en este canal cuando tenga la oportunidad de predicar los sábados. Y es la serie se titula Precepto o Principio, entendiendo la letra o el espíritu de la ley. En ese primer tema que yo di, expliqué justamente esto. Creemos, y la Biblia es demasiado clara, para decirnos que la ley es eterna. A ver, si la ley no fuese eterna, Dios no fuese eterno, porque la ley es el trasunto del carácter de Dios. Correcto. Romanos 7:12 nos dice, la verdad, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si usted lee la Biblia, otros pasajes, nosotros vamos a darnos cuenta que también Dios se describe como santo, Dios se describe como justo y Dios se describe como bueno. Así que el hecho que la ley se describa como santa, justa y buena, igual que Dios, nos demuestra que la ley es el trasunto, la réplica del carácter de Dios. Bien, habiendo dicho eso, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos son una adaptación de la santa ley de Dios para la humanidad, pero en el cielo exactamente no lo tienen así. Por ejemplo, la ley del sábado ni siquiera estaba en el cielo antes de la creación de este mundo. Es mi comprensión porque el sábado fue hecho para el hombre. Fue el memorial, el recordativo de la obra creadora de Dios en este mundo. Entonces, ese es un ejemplo. Los otros ejemplos que da el hermano. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. No adulterarás o no codiciarás la casa de tu prójimo o la mujer de tu prójimo. Los ángeles no tendría sentido eso, ¿cierto? Pero el principio está allí. Por ejemplo, aunque los ángeles no tienen madre, pero tienen un padre. Así que en principio se espera que ellos honren a su padre que es Dios, porque Dios fue quien los creó. Lo mismo, no adulterarás.
aunque no se casan ni se dan en casamiento, pero en principio ellos solo deben tener un solo Dios, que es el Dios verdadero, y no adorar un Dios ajeno. Ellos mismos pueden ser un Dios ajeno. Así que el principio de la ley está allí. ¿Cuál es el principio de la ley? De donde se desprenden los demás principios, amor. Jesús dijo que la ley se resume en 2 mandamientos, y esos son los que yo creo que han estado desde la eternidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Dios. Desde luego, no. Lo que hacen algunos cristianos es que ven una contradicción entre los 10 mandamientos y esos 2, ¿no? Esos 2 es el resumen de los 10. ¿Okay? En el cielo, la ley estaba de manera resumida. El principio del amor era lo que existía. A medida que el pecado ha entrado, pues Dios ha tenido que especificar más la ley. Por ejemplo, vemos en el Sinaí que no solamente les dio los 10 mandamientos, pero les da 613 leyes adicionales que aplican y explican en detalle los 10 mandamientos. Por ejemplo, no matarás. Es muy resumido, pero luego dice que hay leyes donde dice intencionalmente, inintencionalmente, qué pasa con el que mata inintencionalmente, podía ir a la ciudad de refugio. Sí. Y están todos esos pequeños mandamientos que expanden cada uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero eso no indica que es que así era que estaba en el cielo. O sea que los elementos que se aplican al hombre, como el matrimonio, el tener siervos o siervas, esas cosas que no están en el cielo o que no están específicamente hechas como aquí en la tierra, no estaban tal vez delineadas de esta manera, ya que es diferente quizás. Pero en la tierra, como tú me mencionaste, el Señor declaró la ley en una forma que entendamos nosotros, que comprendamos y podamos ponerlo por práctica, de una forma clara. Por eso Dios menciona el honrar, el no adulterar, el no matar, el no robar. Esos elementos que para el hombre que está en condición de pecado tiene que entender son los preceptos, la base, los fundamentos del amor a Dios y al prójimo. Así es. Entonces, algo que mencionaste tú que me pareció interesante, y tal vez es importante aclarar esto, ¿no? Si bien es cierto, no tenemos tampoco una revelación de la estructura de día a día, de la manera de día a día como viven en el cielo los ángeles, porque Dios no nos ha revelado eso, nos ha dejado ese tema para cuando estemos en la eternidad, entenderemos exactamente cómo funciona todo el proceso de la vida de los ángeles, etc. Pero lo que sí sabemos es de que en la nueva tierra nosotros Dios restituirá para el hombre el día de reposo, el sábado. Eso es correcto. Existirá para toda la eternidad. Entonces no podemos decir, porque lo dice Mesaías, por supuesto, vendrán desde mes en mes y sábado en sábado a adorarme todos delante de la tierra. Entonces esa declaración del sábado que fue hecho para el hombre o fue dado como una bendición para el hombre es algo que sí existirá, y si es que el Señor nos muestra de que en el cielo existió el sábado como tal, por decirlo así, es también algo que entenderemos, pero no tenemos que ponernos a tratar mucho de las cosas hipotéticas, claro, porque al final no tenemos una respuesta, ¿no? Sí. Lo que nos ha revelado es que la ley de Dios se basa en los principios que tú mencionaste, y esos principios siempre se han mantenido desde la eternidad, y Dios, la forma práctica de cómo se practica esto en el cielo, lo entenderemos realmente allí, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Así es. Muy bien. Esperamos que esto le ayude a nuestro querido amigo Nelson, y vamos a la siguiente pregunta. Nos envía Manuel. Manuel nos envía esta pregunta y nos dice lo siguiente. Muchas bendiciones para ustedes. Siempre veo su programa y es de mucha bendición para personas como yo que necesitamos aprender. Yo doy mi diezmo y las ofrendas, pero tengo algunas preguntas. Por favor, ayúdenme a entender estos versículos. Muy bien. En Deuteronomio 26:12 dice que cada 3 años se repartía el diezmo entre los levitas, viudas y extranjeros, y lo usaban para ellos mismos comérselo. ¿Por qué nosotros los adventistas no lo hacemos y solo lo usamos para el ministerio? Si el versículo es claro, ¿o acaso precisamente ese tipo se quedó abolido? El diezmo que usamos como adventista es para mantener el ministerio, que también es bíblico, pero ¿por qué el otro no? ¿Cumplimos lo que nos conviene si están en la misma ley? ¿No será malo eliminar uno y otro no?
Luego Malaquías 3:10 dice que entreguemos el diezmo para que haya alimento, o sea, otra versión dice mantenimiento en mi casa. Yo sé que el diezmo es para el ministerio, pero ¿por qué no se puede agarrar un porcentaje del diezmo para dar comida a un hermano pobre o para darle mantenimiento a un templo que está viejo y deteriorado? Muy bien, vamos entonces a contestar pregunta interesante de nuestro querido amigo Manuel. Preguntas honestas y creo que a mí me gustan estas preguntas, ¿no? Las personas dicen, Sí. ok, tengo esta inquietud, bíblicamente, ¿por qué? ¿No? Vamos a ver, pastor, esta respuesta o estas preguntas que nos hace de la palabra de Dios. Bueno. Primero, Deuteronomio 26:12. Vamos a leer Deuteronomio 26:12. De hecho, no es el único lugar donde dice eso, Correcto. pero vamos a leer este. Deuteronomio 26:12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Ahora, hay que hacer una diferencia entre este diezmo y el otro diezmo que se menciona en las Escrituras. Voy a ver si encuentro el texto. Mientras tú buscas, pastor, yo quiero tal vez Claro, pastor, apoyar lo que adelante. estás mencionando tú en el sentido de que aquí hay que notar lo importante. Versículo 12 que acabas tú de leer, dice claramente, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita. Es decir, aquí está haciendo énfasis de que es otro tipo de diezmo. Es otro tipo de diezmo. No es el diezmo normal, el que das todos los días y todos los meses y todos los años. Exacto. Es un diezmo del año del diezmo, un diezmo adicional. En realidad, cuando leemos en realidad la palabra, vamos a tal vez, yo sé que vas a corroborar con esto, pero vamos a darnos cuenta que los judíos tenían varios diezmos que tenían que ellos dar. Así es. Y eso, me estoy adelantando un poquito lo que vas a compartir, pero, Adelante, pastor, no. pero eso nos da a nosotros una vislumbre de que hoy en día somos mucho más mezquinos con el Señor y con lo que Dios nos ha dado, porque nos duele dar el diezmo normal, ofrendas y peor un diezmo adicional. O sea, nadie quiere dar más. Pero en la palabra el Señor había aclarado y era para justamente evitar que en el pueblo existiese pobreza. Así es. Que se quedasen la gente, las viudas y los huérfanos sin un recurso. Era una obligación del gobierno, digamos, del aspecto civil de la sociedad, tener diezmos adicionales que reparten y ayuden a los pobres. Entonces, no es que decía el diezmo para este año es para el ministerio y el siguiente, el mismo diezmo es para otro. No, ese no era lo que estaba hablando. Es un diezmo adicional. Señor pastor. No, pastor, usted lo ha respondido muy bien y concuerdo 100% con lo que ha dicho. Nótese que es diferente, no solamente por el tiempo en que se debía dar. El segundo año había un diezmo similar que se daba. Claro. El tercer año había otro diezmo similar que se daba. Noten que había momentos especiales para esto. Sí. Pero en cuanto al primer diezmo, Sí. miren lo que nos dice las Escrituras, números 18, 24 y 26. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrezcan a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Versículo 26, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ello en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Nótese que este diezmo claramente nos dice Dios que era para los levitas. Entonces el otro debe ser distinto, porque el otro se lo podían comer. Correcto. Y podía compartirlo con Los pobres. el huérfano, las viudas, con los pobres. Ellen White le llama a ese diezmo de Deuteronomio 26:12, le llama el segundo diezmo, que en realidad era como una ofrenda. Se le llamaba diezmo solo porque se sacaba el 10%, pero la función de ese diezmo era como una ofrenda o un donativo. Claro. Quiero leer una cita que está en el libro de la educación, en la página, página 110. De hecho, aquí la estoy leyendo, no de educación, sino de consejos para los maestros. Dice, un obrero
no debe nunca dejar sin hacer alguna parte del trabajo, porque no es agradable ejecutarla pensando que el predicador que vendrá después la hará en su lugar. A ver, no, esta no era, aquí, a ver, el libro de la educación, esta es. Yo sí decía por qué. Muy bien, educación, página 41. La consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fuera de la huerta o la cosecha, del rebaño o la manada, del trabajo manual o del intelectual, la consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es el dueño de todo y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales a través de los cuales fluyeran sus bendiciones. En total, cuando uno cuenta lo que Dios pedía de la dispensación judía, era al menos un tercio de todas sus ganancias. Estaba el primer diezmo, que era solo para los levitas. Hoy nosotros, ese sería el diezmo que damos a la iglesia. Estaba el segundo diezmo, que es una ofrenda, y estaba lo que se llaman los donativos, lo que daban para el templo, para sostener al menos un 35% o 30% de todas sus entradas. Dios pedía que ellos lo devolvieran. ¿Cuánto más nosotros, cuando las necesidades son más grandes? Yo creo que no es apropiado que nosotros apropiemos del diezmo y lo usemos de acuerdo a los propósitos que yo pienso que son buenos, cuando yo dejo la tesorería de la iglesia sufriendo. Aquí claramente nos dicen, ¿por qué Dios le dio el diezmo a los levitas? Porque a los levitas no había herencia. En el caso de hoy, los que están dedicados 100% a la predicación de la palabra de Dios, ellos pudieran estar haciendo dinero, sosteniendo sus familias, pero ya que se han consagrado solo para la obra de Dios, pues nosotros debemos devolver el diezmo para que ese dinero sirva para mantener a estas familias. Amén, pastor. Es importante, ¿no?, que cuando vamos a la palabra del Señor, es importante tratar de no tomar una decisión en base a nuestro propio criterio. Mira, muchas personas cuando leen en Malaquías, ¿no es cierto?, capítulo 3, versículo 8, cuando dice allí, robará el hombre a Dios, y que Dios declara, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pensamos muchas veces que, bueno, el Señor, sabes, yo he sido fiel, yo doy 10% de mi entrada, de mi salario, y doy un porcentaje a veces muy mínimo, pero de mis ofrendas, ¿no? Y con eso estoy bien. Pero como tú mencionaste, cuando Dios declaró diezmo, la palabra diezmo en el Antiguo Testamento, el 10%, le dio siempre como la base mínima de retorno, lo que el Señor esperaba retorno. La ofrenda era en función también a ese porcentaje. Si tú le robabas al Señor y decías, bueno, voy a dar a Dios el 10% y solamente un porcentito, un dolarcito más para ofrenda, estás en realidad diciendo mezquino con el Señor. O sea, para Dios eso no era una ofrenda de gratitud, una ofrenda de entender de que Él es el que te provee. Entonces, lo que dice con eso es de que cuando vamos con sinceridad, ¿por qué hay problemas en la iglesia hoy en día? ¿Por qué tanta pobreza entre hermanos? ¿Por qué los templos están en condiciones deplorables, muchos de ellos? ¿Por qué no hay? Porque los que tienen y los que no tienen, ambos estamos pecando con este concepto. Devolvemos muy poco al Señor. Muchas iglesias pasan, pastor, usted ha estado a cargo de iglesias y conoce este tema, pero a veces pasan raspando, ¿no?, siempre los números en rojo. Y te digo que cuando hay verdadera entrega, verdadera deseo de que el Señor sea honrado, la gente en amor responde. Y hay para dar a los pobres, a los necesitados, y ese debe ser el sistema de benevolencia. Entonces, menciona allí el hermano, ¿no es cierto?, de por qué cumplimos lo que nos conviene y por qué no lo que nos conviene. Ahí es la pregunta, ¿estamos cumpliendo lo que nos conviene y no lo que no nos conviene? ¿No queremos dar al Señor lo que es del Señor? Y yo creo que es una reflexión que apeló no solamente, por supuesto, a nuestros hermanos que nos miran, pero aún los líderes tenemos que tener esa seguridad. Yo recuerdo una hermana, esposa de un pastor que apreciaba mucho. Ella me contaba de cómo ella, siendo esposa de pastor y ella tenía una pequeña entrada haciendo un trabajo para la iglesia, ella se comprometió, dice, muy temprano, Señor, yo voy a serte fiel. Y entendió este concepto y dijo,
yo no sé cómo tú vas a proveer, porque era, sabes, en Sudamérica es muy poco la entrada. Daba doble diezmo. Ujú. Y ella comenzó y dice que después empezó, y cuando hablaba conmigo, dice, ahora estoy dando 4 veces el diezmo. ¿Y sabes qué? Tengo más de lo que necesito. Wow. O sea, ella me contaba con esa experiencia, con esa certeza, dice, Dios me provee tanto, mis bendiciones son tan grandes. Entonces, lo que digo con eso es de que el Señor puede proveer, dice, probadme. Amén. Y eso nos falta hacer, probar al Señor. Excelente, pastor. Muy bien, vamos a una última pregunta, pastor, para tratar de contestar esta. Y vamos allá a nuestro amigo Walter, desde Guayaquil, Ecuador, un amigo de Guayaquil. Dice allí, soy Walter, médico adventista de Guayaquil, Ecuador. Me gusta su programa y me gustaría hacer una pregunta para que puedan contestar, por favor, con fundamento bíblico y citas del NG de Juárez si las tuvieran, siendo la pregunta la siguiente. Si es parte del hecho bíblico que Dios sabe todo y que Dios sabe que vamos a escoger el bien o el mal desde antes de nacer, ¿creen que uno pueda pedir en oración a Dios que nos revele cuál sería esa decisión o esa elección que hacemos y cuál sería el propósito de Dios si nos lo revelara? De la misma forma, si Dios sabe, según la Biblia, lo que vamos a escoger desde antes de nacer, y hay una persona, por ejemplo, sabe Dios que no escogería el bien sino el mal, ¿qué sentido tendría que Dios obre en su vida si a fin de cuentas esa persona se va a perder? Querido amigo Walter de Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, cuéntanos, nos cuenta esta pregunta, nos hace esta pregunta interesante Sí, muy sobre interesante. si alguien, digamos, si Dios, ¿no es cierto?, si el Señor sabe todas las cosas, ¿qué pasa si alguien que dice, Señor, yo quiero saber si me voy a perder o no? Revélame si voy a perder o no. ¿Por qué Dios no nos revela? Y si lo revelaría, ¿cuál sería la razón? Y si es que Dios sabe que alguien se va a perder, ¿vale la pena esforzarse tanto por una persona que no se va a salvar, se va a perder? Claro. Bueno, saludos, doctor Walter, desde Guayaquil. Qué bueno que nos hayas escrito. Una excelente pregunta. Bueno, hay que entender, este término es un poco técnico. Yo hace poco lo aprendí también. Tomé una clase que me ayudó mucho a despejar todas estas dudas. Se llama La Doctrina de Dios. Hay un libro, si usted lee en inglés, le va a ayudar mucho, que se llama The Love of God, por John Peckham. Él habla de todos estos temas allí. Pero brevemente, por falta de tiempo, voy a leer de Efesios 1, versículo 4 y 5. Nos escogió, hablando de Dios, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está esta palabra clave aquí de la voluntad de Dios. John Peckham le llama esto la voluntad ideal de Dios. ¿Cuál es la voluntad ideal de Dios? En este caso, de que todos nos salvemos. Pero ya que Dios ha dado a sus hijos libertad, libre albedrío, no siempre su voluntad ideal se cumple. Ahí es donde Él tiene que trabajar con nuestra voluntad y otros factores para, a pesar de decisiones que van contrarias a su voluntad, Él pueda cumplir sus propósitos. Esa es lo que se llama la voluntad efectiva de Dios. La ideal, que todos nos salvemos. Lastimosamente no todos vamos a aceptar a Cristo, entonces Dios interrumpe y trabaja con aquellos que sí le aceptan a Él. Entonces, ¿por qué oramos si Dios ya lo sabe todo? Bien, cuando nosotros oramos, simplemente nosotros le estamos permitiendo a Dios, recuerde que Dios no puede obrar sin nuestro consentimiento, estamos permitiendo que Dios obre de manera especial ahora que nosotros estamos permitiendo que Él intervenga en este momento, en este asunto, en esta circunstancia. El doctor Peckham acaba de publicar también un artículo que se llama ¿Por qué orar? A través del Adventist Review, nuestra revista mundial. Así que bueno que lo consiga para despejar algunas de estas dudas. Lamentablemente no tenemos más tiempo para ir en detalles, pero eso es lo que nosotros creemos. Ellen White, desde luego, también está en armonía en cuanto a la voluntad de Dios, la predestinación, que es parte de esta pregunta también. Amén. Bueno, el tiempo no nos da para contestar quizás más. Esperamos de que esto pueda ayudarte a seguir estudiando más de la palabra del Señor y rogamos que su bendición y el Espíritu Santo pueda guiarlos a cada uno de ustedes en sus vidas. Bendiciones para ustedes.